El momento en que todo empieza a perderse no suele coincidir con una gran derrota visible. No hay un colapso inmediato ni una escena definitiva que marque el final. Lo que ocurre es más silencioso y más peligroso, la pérdida progresiva de la iniciativa. A partir de ese punto, el conflicto continúa, pero ya no avanza hacia un objetivo claro. La guerra sigue en movimiento, aunque su dirección se ha extraviado. En esta fase, el sistema militar aún parece operativo. Las líneas existen, las unidades combaten y el mando continúa emitiendo órdenes. Sin embargo, esas órdenes ya no buscan cambiar el curso del conflicto, sino administrar una situación que se deteriora. Cada decisión se toma con el objetivo de evitar un daño mayor, no de generar una ventaja decisiva. El foco deja de estar en ganar y pasa a estar en no perder demasiado rápido. Uno de los signos más claros de este punto es la transformación de la estrategia. Las ofensivas se vuelven limitadas y defensivas en su concepción. Se lanzan ataques no para romper el equilibrio, sino para ganar tiempo, distraer al adversario o estabilizar frentes que ya no pueden sostenerse por sí solos. Incluso cuando estas acciones logran resultados locales, su impacto estratégico es mínimo. Cada ganancia es temporal, cada pérdida permanente. La logística comienza a reflejar este cambio de fase. Los recursos ya no se distribuyen para impulsar avances, sino para sostener posiciones cada vez más frágiles. Se prioriza tapar brechas, reforzar sectores críticos y retrasar retiradas inevitables. Este uso reactivo de los recursos acelera el desgaste general. El sistema se consume intentando mantener una estructura que ya no puede expandirse ni consolidarse. A nivel de mando, la percepción del conflicto también cambia. Las evaluaciones dejan de proyectarse hacia el futuro y se concentran en el presente inmediato. El horizonte estratégico se acorta. Las decisiones se miden en días o semanas, no en campañas. Esta reducción del marco temporal es una señal clara de que la capacidad de planificar a largo plazo se ha perdido. La guerra se convierte en una sucesión de respuestas urgentes. El efecto psicológico de este punto es profundo. Los mandos y las tropas perciben que el esfuerzo ya no produce avances reales. La moral no se derrumba de golpe, pero se erosiona lentamente. Cada sacrificio parece tener menos sentido que el anterior. La narrativa de progreso se debilita, reemplazada por un discurso de resistencia y sacrificio necesario. La guerra sigue, pero su justificación se vuelve cada vez más abstracta. Históricamente, este momento suele pasar desapercibido en los relatos posteriores. Se recuerda la derrota final o la batalla decisiva, pero no el instante en que el conflicto empezó a perderse de verdad. Sin embargo, es aquí donde se define gran parte del desenlace. Cuando la iniciativa se pierde, recuperarla requiere un nivel de recursos, cohesión y tiempo que rara vez está disponible. El día 8 se centra en este punto crítico, en el momento exacto en que la guerra deja de ser una lucha por imponer condiciones, y se transforma en un intento constante de evitar el colapso. A partir de aquí, cada decisión está condicionada por lo que ya no puede recuperarse. La guerra continúa, pero el resultado empieza a cerrarse lentamente, sin necesidad de un golpe final inmediato. A medida que la pérdida se consolida, el conflicto entra en una fase donde cada acción tiene un margen de maniobra cada vez más estrecho. Las decisiones ya no se toman para crear oportunidades, sino para gestionar consecuencias. El mando empieza a operar dentro de un marco de opciones reducidas, donde casi todas implican costos elevados y ninguna ofrece una salida clara. La guerra continúa, pero el espacio para cambiar su curso se ha encogido de forma drástica. En este punto, los errores dejan de ser excepciones y se convierten en parte del funcionamiento cotidiano. No porque falte competencia individual, sino porque el sistema ya no puede absorber fallas. Una retirada mal coordinada, una línea mal sostenida o un retraso logístico que antes habría sido corregible ahora tiene efectos desproporcionados. Cada fallo se acumula sobre los anteriores, acelerando el deterioro general. La iniciativa del adversario se vuelve determinante. Al perder la capacidad de imponer el ritmo del conflicto, el bando en retroceso se ve obligado a reaccionar constantemente. El enemigo elige dónde presionar, cuándo intensificar y cuándo esperar. Esta asimetría de control desgasta no solo los recursos materiales, sino también la capacidad de anticipación. La guerra deja de ser un intercambio y se transforma en una persecución estratégica. En el plano operativo, las líneas se vuelven inestables. Las posiciones defensivas se sostienen más por necesidad que por viabilidad. Se ocupan terrenos difíciles de mantener, no porque sean estratégicamente sólidos, sino porque abandonar más espacio tendría consecuencias políticas o simbólicas inmediatas. Esta lógica defensiva profundiza el problema. Mantener posiciones frágiles consume recursos que ya escasean y expone a las fuerzas a un desgaste continuo. La comunicación entre niveles se deteriora aún más.
Los informes tienden a resaltar resistencias exitosas y a minimizar retrocesos inevitables. No se trata necesariamente de engaño deliberado, sino de una adaptación al entorno. Transmitir malas noticias de forma constante deja de producir cambios reales y solo genera fricción interna. El sistema aprende a convivir con la pérdida, normalizándola. El impacto humano se vuelve evidente. Las tropas perciben que el esfuerzo no produce mejoras sustanciales. Las rotaciones se acortan. El agotamiento se acumula y la sensación de provisionalidad se instala. Nadie espera una resolución cercana. La guerra se vive como una extensión indefinida del presente, sin un horizonte claro. Esta percepción erosiona la cohesión y refuerza una lógica de supervivencia individual y de unidad por encima del objetivo general. Desde fuera, el conflicto puede parecer estabilizado. Las líneas no se mueven de forma dramática y no hay colapsos espectaculares. Sin embargo, esta aparente estabilidad es engañosa. Lo que existe es un equilibrio frágil, sostenido por un esfuerzo cada vez más costoso. El sistema se mantiene en pie, pero a un precio que no puede sostenerse indefinidamente. El bloque 2 del día 8 se sitúa en esta fase crítica, cuando todo ya ha empezado a perderse, pero aún no hay un desenlace visible. La guerra continúa por inercia, mientras las opciones se agotan y la capacidad de recuperación desaparece. A partir de aquí, cada día adicional no acerca una solución, sino que reduce aún más las posibilidades de evitar un final desfavorable. En la fase final de este proceso, la guerra ya no se sostiene por una expectativa real de recuperación, sino por la incapacidad de aceptar que lo perdido no volverá. El sistema continúa operando, pero lo hace de forma mecánica, repitiendo patrones que ya no producen resultados. Cada decisión se apoya en la anterior, no porque sea correcta, sino porque no existe una alternativa clara que no implique reconocer el fracaso acumulado. En este punto, la noción de victoria desaparece por completo del cálculo estratégico. El lenguaje cambia. Ya no se habla de ganar, sino de resistir, estabilizar o contener. Estas palabras no describen un objetivo final, sino una prolongación del presente. La guerra se transforma en una gestión constante del deterioro, donde el éxito se mide por evitar un colapso inmediato, no por alterar el desenlace. Las estructuras de mando siguen funcionando, pero su rol es principalmente administrativo. Se coordinan retiradas parciales, se redistribuyen fuerzas para cubrir vacíos y se toman decisiones que buscan minimizar daños visibles. Sin embargo, ninguna de estas acciones modifica la tendencia general. El sistema ya no dirige la guerra, intenta sobrevivir dentro de ella. El costo humano alcanza aquí su dimensión más cruda. Las pérdidas ya no se justifican con promesas de avances futuros. Se convierten en parte de un sacrificio indefinido, difícil de explicar incluso para quienes lo ejecutan. La moral no colapsa de golpe, pero se vuelve frágil. La disciplina sostiene lo que la convicción ya no puede sostener. El ejército sigue presente, pero su cohesión depende más de la inercia que de un propósito compartido. A nivel estratégico, las opciones se reducen a aceptar condiciones cada vez más desfavorables o prolongar el conflicto con la esperanza de un cambio externo. La guerra deja de resolverse en el campo de batalla y pasa a depender de factores ajenos al desempeño militar, presión internacional, desgaste económico o crisis internas. El control sobre el propio destino se ha perdido. Históricamente, este momento suele ser reinterpretado como una serie de decisiones mal tomadas al final del conflicto, pero esa lectura ignora lo esencial. Cuando todo empezó a perderse, el desenlace ya estaba condicionado. Las decisiones finales no crean la derrota, solo la administran. El resultado se había definido mucho antes, cuando la iniciativa se perdió y no pudo recuperarse. El cierre del día 8 se sitúa en esta realidad incómoda. La guerra no se pierde en un solo día ni en una sola batalla. Se pierde cuando el sistema deja de tener la capacidad de corregirse. A partir de ahí, cada jornada adicional solo profundiza una trayectoria que ya no puede invertirse. Comprender este proceso es clave para entender muchos conflictos reales. No se trata de identificar un instante dramático, sino de reconocer el punto silencioso en el que todo empezó a perderse. Ese momento, más que cualquier derrota visible, es el que define el final de una guerra que ya no podía evitarse.